tardes. Bienvenidos a esta presentación de la Dirección General de Publicaciones del libro de los maestros Miguel Ángel Cuenya y José Ramón Eguíbar, Un otoño que perduró en la memoria, la pandemia de influenza de 1918 en la ciudad de Puebla. Es una obra que aborda la pandemia de ese año en la ciudad, en la capital poblana, no solo desde el punto de vista de la pandemia misma, del hecho del virus y su tratamiento con lo que se contaba en aquel momento, ¿no? También es una obra que, pues sí, sitúa muy bien el momento por el que atravesaba la ciudad. No había pasado mucho tiempo del sitio del ejército francés. La parte poniente de la ciudad estaba muy dañada. Luego vendría la revolución con aún más caos y destrucción. Entonces el manejo de la pandemia fue aún más complicado, ¿no? El libro pues habla de ello, y para presentar la obra invitamos a la doctora María de Lourdes Herrera. Ella es licenciada y maestra en Ciencias del Lenguaje, ambas aquí en la Benemérita, y doctora en Historia por la Universidad Libre de Berlín. Es investigadora a nivel 3 del SNI y en 1912 recibió el Premio Genaro Estrada, que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores a la mejor investigación sobre las relaciones internacionales de México. Es coautora de varios libros y autora de un sinnúmero de artículos en revistas especializadas, y así como de la obra Puebla en las exposiciones universales del siglo XIX. Ha coordinado las siguientes obras: Estampas de la vida angelopolitana, Estudios sociales sobre la infancia en México, Estudios históricos sobre las mujeres en México y la educación técnica en Puebla durante el Porfiriato. Por favor, maestra, adelante. Muchísimas gracias, maestro Hugo Vargas. Muchas gracias por la amable invitación para presentar este volumen escrito a dos manos entre el doctor Miguel Ángel Cuenya y el doctor José Ramón Eguíbar, ambos especialistas en su campo disciplinar, que ya son muy conocidos en nuestro medio universitario, pero para quien no pertenece a nuestro medio universitario, y dado que a través de estos medios podemos llegar un poco más allá, pues el doctor Cuenya es historiador, formador de muchas generaciones de historiadores en nuestro colegio de historia, y ahora pues es personal docente del Instituto de Ciencias Históricas y Sociales. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir del doctor José Ramón Eguíbar? También un especialista en su campo, formador también de muchos jóvenes y de muchos espíritus curiosos en el campo de la microbiología. Y bueno, como bien dice el refrán, por sus obras los conoceréis. Y creo que aquí ellos ahora nos han entregado un hermoso volumen que, bueno, lamentablemente está en formato electrónico por todas estas situaciones que les ha tocado vivir, y que ojalá algún día vea la luz en formato impreso, porque es un texto que vale la pena mucho repasar. El texto que intitularon Un otoño que perduró en la memoria, la pandemia de influenza de 1918 en la ciudad de Puebla, es efectivamente un recuento de los hechos de la pandemia misma, así como de su contexto, que está escrito de manera muy ágil, de manera accesible, aún para los que no somos especialistas en el campo de la microbiología y de este mundo tan
fascinante y diverso como es el mundo de los microorganismos. Quiero abundar aquí que ese fue un propósito deliberado, o sea, una escritura sencilla y accesible para todo público. Y el texto está organizado en 4 capítulos. El primero lo intitularon la influenza en la historia. El segundo, entre estertores de guerra y epidemia, los orígenes del virus de la influenza. El tercer capítulo es Puebla en los tiempos de la influenza, en 1918. Y finalmente el otoño, cuando la influenza llega a la Angelópolis. Quiero decir y comentar aquí, pues me voy a ceñir estrictamente al contenido del volumen, porque vale mucho la pena, ¿no?, seguir este orden expositivo que sigue un orden deductivo, va de lo más general a lo particular, ¿sí? El primer capítulo principalmente está enfocado a comentarnos sobre la naturaleza misma del virus que ocasiona la enfermedad, que ocasiona la influenza, ¿sí? Y todos los pormenores muy bien sintetizados, muy bien resumidos, porque las pandemias, pues, se pierden en el origen de los tiempos. Nosotros actualmente estamos viviendo un fenómeno de pandemia y lo vivimos o lo viven nuestras generaciones como algo totalmente nuevo, como algo que nos pasa y nos pasará una sola vez en nuestra vida. Y la verdad es que en este capítulo sobre la influenza en la historia, pues hace un recuento desde cuándo, ¿sí?, este virus apareció como tal, con las consecuencias funestas que fue teniendo y que se fue registrando a lo largo del tiempo. En este capítulo, los autores aprovechan para detenerse en las características técnicas del virus, cómo se compone, cómo se comporta, qué consecuencias, qué manifestaciones tiene, ¿no? Pero nos hacen un recuento desde que por allá, desde 1506, se dan las primeras manifestaciones de cómo este virus aqueja principalmente a la sociedad europea. Después, en su segundo capítulo, ¿sí?, entre estertores de guerra y epidemia, pues justamente los autores intentan abordar un problema que es totalmente propio de la naturaleza humana, nuestra curiosidad por los orígenes. Desde cuándo empezó, cómo empezó, quién fue el responsable de esto, qué fue lo que lo causó, cuáles son las condiciones que lo favorecen, que lo provocan, ¿no? Y la revisión sobre estos orígenes, pues les da la oportunidad de repasar una de las coyunturas más dolorosas de la historia de la humanidad, que es justamente la Gran Guerra, ¿no? La conflagración mundial que va a asolar Europa y buena parte del mundo conocido. Bueno, todos los países de alguna manera se involucraron en esta conflagración, ¿sí?, que duró de 1914 a 1918 y que va a finalizar, ¿sí?, va a cerrar este tremendo evento justamente con un brote de influenza que va a tener unas consecuencias mortales, quizá tan relevantes como la guerra misma, como el acto bélico en sí mismo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo apareció? Fue la situación de insalubridad, la vida en las trincheras, la movilidad de las tropas que llevaban de un terreno a otro el contagio, ¿no? Y toda esta revisión que nos brindan los autores nos muestran que, pues, difícilmente se puede establecer una sola causa
que origine este tipo de fenómenos, ¿no? Más bien es una confluencia, es un conjunto de elementos lo que va a favorecer la aparición no solo de la influenza, sino de muchas otras enfermedades que van a alcanzar dimensiones epidémicas y pandémicas, ¿no? Porque ya en 1916 el mundo había conocido la epidemia de tifo, ¿no? En la ciudad misma de Puebla, nos dicen los autores, cómo se fue manifestando esta epidemia del tifo, ¿no? Y entonces resulta que es un conjunto de factores, ¿no? La mala alimentación de la población, el desconocimiento de normas de higiene, el desconocimiento mismo de la enfermedad y de los agentes que la causan, y todo eso, ¿no? Aunado a una gran ignorancia por parte de la población y a una gestión muy, muy lenta por parte de nuestras autoridades, que tardan mucho en reaccionar para poder atajar las terribles consecuencias de la pandemia. ¿Nos suena familiar? Claro que sí. Ahora mismo estamos quizá enfrentando un escenario muy parecido. Enseguida, los autores van a plantear cómo era la ciudad de Puebla en 1918. O sea, 1918 es un momento crítico para la ciudad. Estamos saliendo de la fase armada de la Revolución Mexicana. Puebla está, como ciudad, está asediada por la pobreza, por la carencia de alimento, lo cual provoca la debilidad de la población ante las diferentes agentes patógenos, ¿sí? Y los proyectos de cuidado, de salud a la población por parte de las autoridades, pues marchan a un ritmo muy lento. La ciudad está intentando salir adelante después del castigo que significó la fase armada, la leva, la hambruna, y pues no va a presentar, como dicen, como recuperan ahí una cita los autores, no va a presentar un frente unido ante los embates de la epidemia, ¿no? Y repentinamente van a empezar, ¿no?, a darse los fallecimientos, ¿no? Y tardíamente incluso van a establecer que es justamente la influenza lo que está causando la pérdida de vidas humanas. Por último, los autores nos presentan cómo se expresó la influenza en 1918, cómo se vivió, siendo que la ciudad, sus autoridades, la población debería tener en su memoria lo que había pasado en 1890 con el famoso brote de la gripe rusa, que también había tenido tintes epidémicos, ¿no? En aquel entonces se habían tomado medidas, se habían dictado diferentes protocolos de cómo debería de comportarse la población, la limpieza, la higiene, el lavado de manos, la ventilación de las habitaciones, el no hacinamiento de la población, ¿sí? Todas esas medidas que en su momento se tomaron para contrarrestar las consecuencias de lo que había sido la gripe rusa, ¿no? Pero cuando llega la influenza, ¿no?, casi 30 años después, parece que todas las enseñanzas las habíamos olvidado, o la ciudad las había olvidado, ¿no? Porque algo que nos van a ir reportando es que justamente la población empobrecida vive hacinada en pequeños cuartos, ¿no?, donde se amontonan familias de 7, 8 integrantes, donde justamente el agua, que es algo, un factor determinante para la higiene, no existe, no se provee con regularidad, ¿sí?, donde las prácticas higiénicas no son algo que se practique de manera regular, ¿sí? Al parecer la población ha olvidado todas las experiencias y todas las enseñanzas que nos habían dejado
brotes epidémicos previos, ¿sí? El texto que nos han entregado aquí los autores es muy relevante porque está basado en una acuciosa investigación. Todos los datos que aquí nos están presentando, los cuadros, las estadísticas, las cifras, el número de fallecidos, el número de los que fueron sospechosos de haber fallecido por esa enfermedad, los pareceres, los sentires de la gente, de cómo intentaron atajarlo. Algo bien importante, ¿qué dijeron los médicos? ¿Cómo se comportaron los médicos en esa ocasión? ¿No? Y el Estado atendió las recomendaciones que hicieron los médicos para normar las acciones que había que emprender para confrontar la influenza. Pues me temo que no. Y entonces, cuando yo he terminado de leer este magnífico librito que rescata la experiencia de los poblanos en el otoño de 1918, pareciera que no hemos aprendido mucho de esas experiencias. Que una vez pasadas las décadas, seguimos sin atender los cuidados en la higiene, seguimos sin procurar la enseñanza y la transmisión de esa experiencia a las jóvenes generaciones, seguimos sin atender el criterio técnico, científico de los especialistas, seguimos sin recuperar esa experiencia con las consecuencias que hoy estamos viviendo. El texto de los doctores Miguel Ángel Cuenya y José Ramón Eguíbar sobre ese otoño que perduró en la memoria, quizá debiera revisar su título, porque hoy, ante el fenómeno que estamos viviendo con la contingencia del COVID, las reacciones que tienen muchos habitantes, no solo de la ciudad de Puebla, sino del mundo en general, cuestionando el saber de los médicos, oponiéndose a las medidas sanitarias, tomando remedios o alternativas que responden más a un pensamiento mítico o mágico, ¿sí? Nos muestran, ¿sí?, que la enseñanza sobre esas lecciones duran muy poco. Y por eso, hoy más que nunca, un texto como este es importante, es necesario, es obligado, ¿sí?, para que aprendamos cómo se comportan las autoridades, la población, la gente en general ante estos fenómenos. Y comprendamos lo que está por venir, ¿sí? Las epidemias, los agentes que las originan, los microorganismos, sean virus, sean bacterias, etcétera, es algo que siempre va a convivir con el ser humano, ¿sí? Y solo se necesita una modificación en las condiciones de vida para que esa convivencia sea catastrófica. Aprendamos, pues, de la memoria, aprendamos, pues, de los especialistas para poder sobrellevar mejor esta coexistencia con estos agentes patógenos. Sean todos muy bienvenidos a esta lectura. Todos están convidados a conocerla, ¿no?, a acercarse a ella. Y bueno, ya que estará en formato electrónico, esperemos que circule profusamente por el bien de la población y para conocimiento y rescate de esa memoria. Muchísimas gracias. No sé si ahí está. Muy bien. Yo quise compartir la portada del libro, pero no lo pude hacer desde aquí, desde mi máquina.
y apareció fugazmente por ahí. Ahí está. Bien, como ustedes ya escucharon, es un libro donde se mezcla la historia y la ciencia, la epidemiología, ¿no? Y por ello los autores invitaron a una historiadora, la maestra Herrera, pero también a un médico. Él es Jaime Meneses Guerra, médico cirujano y partero por la UAP, y cuenta con una especialidad en medicina interna en el Centro Médico Nacional del IMSS. Tiene además una maestría en ciencias médicas e investigación aquí en la Benemérita. Es profesor investigador de nuestra universidad y fue director de la Facultad de Medicina en el periodo 2013-2017. Es autor y coautor de numerosos artículos especializados. Actualmente, el maestro Meneses es director de Recursos Humanos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Adelante, don Jaime, gracias. Sí, muy bien. Buenas tardes para todas y para todos. Por principio de cuentas, si me permite, doctor Vargas, vamos a romper un poco el protocolo porque me parece muy afortunado para mí el poder estar en esta Feria Nacional del Libro con quien fue uno de los promotores de la misma, que es usted. Es una fortuna para mí conocer al doctor Vargas Consile, que ya lo he visto varias veces, pero qué mejor en su producción. Me gustaría decirle que es el padre, pero no quiero omitir algunos otros talentos que seguramente participaron de la idea. Muchas pero gracias. Muy afortunado. Sí, hace 34 años yo andaba por acá y organizamos la primera. Esta es la primera de estas ferias. A mí me ha dado muchísimo gusto que la Benemérita haya continuado y que ahora tengamos 34 ediciones. Es maravilloso. Por supuesto, doctor. También celebro y agradezco mucho la convergencia de talentos universitarios expresados en gente de prosapia y abolengo, diría yo, científico, académico, como lo son el doctor Miguel Ángel Cuella Mateos. Estando aquí en Recursos Humanos, me di a la tarea también de revisión documental, un decano, 42 años en nuestra institución, iniciando justamente en el Instituto de Ciencias y Humanidades, transitando por la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, por la Dirección General de Desarrollo Internacional y regresando de nueva cuenta al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Es un gusto, doctor Miguel Ángel Cuenya, a quien tuve la oportunidad de conocer directamente a través del doctor José Gaspar Rodolfo Cortés Riverol, compañero y amigo de la Facultad de Medicina. Muchas gracias, doctor. Y por supuesto, al entrañable querido compañero y amigo de armas de épocas, ya memorables, don José Ramón Eguíbar Cuenca, médico de origen que tuvo la particularidad de incursionar en la investigación de la fisiología con dos grandes puntales de la fisiología que vinieron a orientarnos a la institución de cómo desarrollar y sistematizar la investigación en este importante campo como lo es justamente la fisiología, padres y gestores del instituto en el que José Ramón ha trabajado. Transitó también, lo sabemos, por la Secretaría General, estuvo en la Dirección General de Desarrollo Internacional y en la Vicerrectoría de Investigaciones de Estudios de Posgrado, con 39 años de antigüedad también, José Ramón. Es un gusto poder estar con un universitario tan destacado como tú. Y pues la doctora Herrera, por supuesto, ya dijeron su síntesis curricular, y después de lo que expuso, doctora, pues realmente me deja poco para poder comentar, pero es un gusto estar en esa presentación de un libro que, entrando ya en materia, si me permiten, me parece no solo importante, sino muy pertinente por el contexto epidemiológico que nos está tocando vivir desde hace ya más de un año por esta pandemia debido al SARS-CoV-2. En la presentación del libro, los autores comparten con los que hemos tenido ya la oportunidad de leer esta obra la convergencia de estos dos talentos, un historiador con un médico orientado hacia la fisiología, neurofisiología, y que con su espíritu inquieto incursiona ahora justamente en una cuestión sumamente grave como es este problema de salud que es la pandemia por el SARS-CoV-2. Retomo una parte de la presentación del texto de los autores que dice a la letra: es una investigación preocupada por la problemática social que se vivía cotidianamente allá en el lejano 1918, la descripción de la resistencia social a la política sanitaria para contener este problema. Y también, retomo lo que dicen los autores, son estudios del pasado para aplicar
a la contingencia sanitaria del presente. Solicitaría respetuosamente a los autores, si está de acuerdo el doctor Vargas, que lo dediquen particularmente a las autoridades sanitarias nacionales, porque seguramente sería un muy buen documento para que retomen toda la experiencia que la humanidad ha logrado desarrollar a partir de estos problemas de salud que se han presentado. En el capítulo 1, como lo decía la doctora Herrera muy atinadamente, se hace una narrativa muy particular que atrapa inmediatamente al lector por parte de los autores en la descripción de la odisea que dio la comunidad científica para poder determinar al agente patógeno de esa enfermedad, que se trató justamente de lo que era la gripe española. Ellos describen perfectamente bien, como lo ha dicho la doctora Herrera, llegan hasta el punto en el que el conocimiento humano ha logrado disecar molécula por molécula los componentes del virus de la influenza que nos está quejando en este momento y que en su momento también azotó a la humanidad al inicio del siglo XX. Destaco de esta descripción que hacen los autores justamente el interés, la perseverancia, que tienen varios investigadores que a través de la aplicación del método científico han llegado a poder determinar al agente patógeno y disecarlo con todas y cada una de sus características. Ciertamente, a principios del siglo XX, finales del XIX, poco se sabía de la virología, empezaba a desarrollarse y justamente en el siglo XX llega a consolidar su desarrollo de tal suerte que nos permite ahora contar con elementos bastante finos y muy detallados de los componentes moleculares de este virus de la influenza que nos aqueja en este momento. Es destacable, consecuentemente, dos elementos: el tesón y la voluntad de los investigadores que nos han llevado a este conocimiento humano, y el tesón de los escritores de esta obra, que a través de una verdadera necropsia documental llegan a documentar fehacientemente de cómo estos investigadores lograron determinar cuál había sido la causa de esta pandemia a principios del siglo XX, justamente llegando a la concepción de que había sido un virus y no el agente de Richard Pfeiffer, el bacillus de Pfeiffer, que era el Haemophilus influenza. Destacable, y recomiendo a los que se puedan interesar en la lectura de esta obra que se dejen llevar de la mano de los autores, porque nos hacen transitar en un mundo bastante complejo, sobre todo si no están relacionados con esta área de conocimiento como es la virología. Es importante también, y lo destaco como una conclusión de la descripción de este primer capítulo, el saber contra qué vamos. Si no sabemos cuál es el agente patógeno, no podemos orientar los esfuerzos para contener el mal derivado de este agente tan grave como lo es un virus. Es importante contar entonces con los elementos y las herramientas para establecer diagnósticos de precisión. Y aquí destaco, José Ramón lo sabe, lo comparto con ustedes y con quienes nos estén viendo en esta transmisión de la institución, que desde el principio de la pandemia, a partir de la convocatoria del rector, con estos universitarias y universitarios, se planteó en la mesa un elemento fundamental para enfrentarla desde el punto de vista institucional: el contar con pruebas diagnósticas para tener certezas de qué estábamos tratando y no solo suposiciones sobre el problema. Y esto hay que destacarlo, y es producto precisamente del desarrollo institucional y de la conjunción de talentos. El punto de convergencia para establecer pruebas de diagnóstico, lo sabemos todos, el Centro de Detección Biomolecular, que muy atinadamente con el grupo de trabajo que ahí se tiene de profesionales dedicados a la investigación y a la determinación diagnóstica de las pruebas, hasta la fecha brinda un servicio de muy alta calidad, muy confiable y sobre todo gratuito, no solo para la comunidad de la institución, sino también para la población abierta. 87 años tardó el ser humano para identificar la naturaleza de este agente patógeno que aquejó a la humanidad a principios del siglo XX. En el segundo capítulo, como lo ha dicho la doctora Herrera, es interesante cómo los autores nos llevan de la mano para tratar de entender esos contextos tan difíciles derivados de la Gran Guerra que se inició en el siglo XX. Cómo es que las condiciones sanitarias de los soldados combatientes en las trincheras permitieron la diseminación de muchos problemas de salud derivados pues de las condiciones verdaderamente precarias que tenían para poder tener una higiene mínima. En muchos de los casos no fue posible. Vemos cómo esa gripe española
finalmente pareciera, como lo dicen los autores, no de ser origen hispano, sino más bien francés, y que eventualmente pudo haber sido originado en los campos de preparación de los soldados norteamericanos y que se diseminó muy rápido por la movilidad de las tropas combatientes que llegaron a Europa, y de ahí pues permitió la diseminación a todo el mundo. En el capítulo 3 es muy interesante ver cómo los autores nos describen cómo estaba la sociedad poblana en ese momento. Una sociedad bastante golpeada por lo que había pasado por la intervención francesa, ahí en 1860 y demás, cómo se estaba reconstruyendo, y justo cuando empieza el siglo XX, pues sufre las consecuencias de otro movimiento armado nacional, como la Revolución Mexicana. Describen con mucha puntualidad los autores las condiciones muy precarias de una sociedad que se estaba recomponiendo, y como lo dijo muy atinadamente la doctora Herrera, pues teníamos un servicio sanitario también bastante deficiente en cuanto a su infraestructura, equipamiento y personal de salud. Estaba muy limitada la sociedad por todas estas variables para poder enfrentar algo tan grave como se dio justamente a principios del siglo XX, en 1917 y 1918. Y en el capítulo 4 es interesante ver cómo la autoridad sanitaria y los gobiernos empezaron a tratar de incidir en el comportamiento humano de una sociedad polimorfa que estaba inmersa en una situación bastante precaria en cuanto a trabajo, en cuanto a condiciones sanitarias. Es interesante ver cómo a partir de la entrada en juego de la autoridad sanitaria, que es el Consejo Superior de Salubridad, se empiezan a establecer una serie de lineamientos para tratar de contener el contagio y limitar el impacto en la población de la ciudad de Puebla. Con poca fortuna, porque generaba mucha resistencia por parte de la sociedad, como el Cabildo de repente solicita la autorización al gobierno del estado para cerrar de repente algunos centros como templos, como pulquerías y cantinas, nada que ver con lo que estamos teniendo en este momento, ¿no? Y que dio muchos problemas justamente al gobierno en aquellos momentos, y también cómo describen cómo estaba la infraestructura hospitalaria de la ciudad de Puebla, con nosocomios bien constituidos, pero muy limitados en cuanto a recurso. Cómo se dio justamente también el ejercicio de instrucción del personal sanitario para que pudieran aplicar las medidas de prevención como el lavado de manos, la utilización de prácticamente ese tipo de mezclas magistrales para aplicarse a nivel nasal y consecuentemente limitar el que pudieran tener el riesgo de contagiarse y eventualmente morir por la propia enfermedad a partir de la atención de los enfermos. En suma, los autores, el doctor Cuenya, el doctor Eguíbar, nos llevan de una manera mágica a través de todo este recorrido histórico del desarrollo científico y del conocimiento de la humanidad. La doctora Herrera lo puntualiza muy correctamente. Se aprendió y se desaprendió. La sociedad que en aquel momento vivió y conoció de este grave problema de salud, pues dejó de existir, y de repente llegamos las nuevas generaciones y nos enfrentamos sin siquiera saberlo, aunque los autores lo señalan perfectamente bien, de cómo este germen tiene una cierta periodicidad que, aderezado por las variables sociales relacionadas habitualmente con la pobreza y la mala condición sanitaria, pues permite nuevamente que emerja y que cause estos problemas bastante serios. Repito, es muy afortunada la obra, muy pertinente, muy puntual y muy específica en cuanto a lo que ha generado el desarrollo del conocimiento humano en esta materia de la virología, que ahora nos permite tener pruebas de detección bastante finas, que son muy confiables y que en algunos momentos pues la autoridad sanitaria de algunas latitudes pues no considera que fueran ser tan importantes o necesarias para poder enfrentar y caracterizar este problema. Doctores, contamos muchos muertos en la sociedad mexicana ahora, a nivel mundial. Cada muerto, cada persona que ha perdido la vida por este problema representa familias en la orfandad, familias con un problema ya muy cantado para poder salir adelante en esta difícil contingencia. Yo espero y ojalá, producto de la lectura de esta importante obra, los seres humanos reflexionemos y consideremos que esta pandemia es un momento de oportunidad para sumar esfuerzos, voluntades y no generar confrontaciones y divisiones. Creo que eso va a generar mucho mayor problema porque, como lo decía José Ramón ahí en la Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación de la Pandemia por el COVID-19, esto va para largo todavía.
Las estimaciones dicen que esto puede llegar hasta el 2023, entonces estamos todavía en un momento sumamente complejo. Enhorabuena por la implementación de la inmunización activa derivada de las vacunas que se han aplicado. Sin embargo, no ha sido todavía suficiente por diferentes razones, pues el poder contener este gran problema. Recuerdo y agradezco a Ramón y al doctor Cuenya esta invitación que hace muchos años, en 2009, cuando se dio el primer caso de influenza, nos tocó la oportunidad de establecer el primer diagnóstico en una embarazada, justamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, situación que causó muchísima inquietud y que nos llevó afortunadamente a enfrentar problemas de tipo hasta legal por haber aventurado a establecer este diagnóstico a partir de un análisis clínico y luego confirmado a partir de un PCR que resultó ser positivo, ¿no? Pero por sobre todas las cosas destaco, repito, la convergencia de talentos, la convergencia de diferentes perfiles de formación académica para generar obras tan importantes como el libro que tenemos ahora en este momento y que se está presentando. Celebro y agradezco el interés del doctor Cuenya, del doctor Eguíbar y por supuesto del doctor Hugo, de que se promuevan este tipo de obras y se puedan difundir ampliamente, no solo en la comunidad de la universitaria, sino en la sociedad en general. Yo espero que esto permita a los responsables que en este momento tienen la gran tarea de poder contener esto, lo puedan tomar, lo puedan considerar, se pueda quizás echar un paso atrás y poder reestructurar la política para enfrentar este grave problema. Tenemos una política nacional de vacunación que ya se ha implementado dentro de las instalaciones también y que justamente el día de hoy, doctor Cuenya, doctor Eguíbar, regresamos a la escuela de manera presencial a nivel prácticamente nacional, en un momento bastante complicado que yo espero no vaya a generar consecuencias graves que nos hagan lamentar más cosas. Pero repito, agradezco y celebro esta convergencia de talentos, esta oportunidad de podernos dar a los lectores convencionales de todas las áreas de conocimiento de la población general de cómo el ser humano, cuando reúne este talento, permite tener un conocimiento mucho más claro de fenómenos tan graves como esto y alertarnos, como decía la doctora Herrera, quizás dentro de 50 o 100 años, otros científicos, otros investigadores estén hablando de este texto como un referente que se generó por esta buena voluntad de investigadores, de seres humanos que estaban comprometidos e implicados con su momento y con su tiempo. Esperemos que el fin de esta pandemia llegue a la brevedad, que no se tarde más, porque repito, son muchas vidas humanas, uno los ve en las estadísticas que se presentan, pues con cierta frialdad, pero que representan vidas humanas perdidas, que representan, repito, familias en la orfandad y que generan un problema social bastante grave. Yo espero que esto genere una caja de resonancia muy importante en las comunidades universitarias y en la población en general, para que juntos sumemos esfuerzos y por fin concluyamos con este grave problema de salud. Y celebro la portada del libro, porque presenta a 2 niños. En este momento, la variante Delta está afectando esta franja de la población y hoy están llegando a las aulas nuevamente. A este par de niños con el cubreboca puesto. Y recuerdo la portada del libro del año pasado, donde tuvimos la oportunidad de participar José Ramón y un servidor. 2020, el año en que todo cambió, cuya imagen principal era un cubrebocas también. Algo tan simple y tan elemental, y celebro la orientación que dieron el doctor Cuenya y el doctor Eguíbar a esta obra, porque ciertamente en las escuelas y facultades de medicina siempre nos han preparado para curar, pero no para prevenir. Y en este momento es fundamental replantearnos justamente todas estas formas de cómo se están preparando los recursos humanos en las escuelas y facultades de medicina, de todas las carreras relacionadas en el área de salud. Tenemos que partir de una medicina preventiva más que de una medicina curativa para que esto pueda en algún momento determinado contener estos graves problemas de salud. Agradezco a todas y a todos la oportunidad de permitirme estar con ustedes, de aprender de ustedes, doctora Herrera. Es una delicia escucharla, la verdad. Es increíble la capacidad de análisis y que con pocas palabras nos ilustra y nos invita justamente a poder leer esta obra que los doctores Cuenya y Eguíbar han puesto en nuestras manos. Nuevamente, doctor Hugo, una felicitación por aquel seguramente sueño que partió algún día, en algún momento, y que ahora ya lleva 34 ediciones, y espero que esta Feria Nacional siga reproduciendo con más y mejores obras que hablen de problemas del momento, como es el caso de la pandemia por el SARS-CoV-2, y que nos lleve a conjuntar
talentos, experiencias y análisis que permitan enfrentar de una manera más orientada, mucho más científica este gran problema. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Meneses. Gracias por sus comentarios. Bien, yo también quisiera resaltar, como lo dijo muy bien la doctora Herrera, uno de los aciertos de la obra de Cuéllar y Eguíbar, y es que está escrita para un lector lego. Yo creo que cualquier persona interesada en el periodo, en el fenómeno de las pandemias, o en la historia, un momento de la historia de la ciudad de Puebla, puede interesarse, puede leer fácilmente esta obra. Está escrita de una manera sencilla, pero que no omite información, ni datos duros, ni nada de eso. Creo que eso sí es un gran acierto de la obra que estamos presentando hoy, Un otoño que perduró en la memoria, la pandemia de influenza de 1918 en la ciudad de Puebla. Muy bien. ¿Quién quiere? ¿Miguel Ángel o José Ramón? ¿Quién empiezo yo? Adelante, Miguel. Gracias. ¿Quién quiere tomarla? Bueno, bien. Perdón, solo una introducción muy breve de ambos ya de una vez para aprovechar el tiempo, ya se está acabando. Ambos son muy conocidos, son distinguidísimos miembros de la comunidad universitaria de la UAP, son especialistas, son muy conocidos cada uno de ellos en su especialidad, así que para no abundar más y aprovechar que están aquí, por favor, Miguel Ángel. Muchas gracias, Hugo. Bueno, antes que nada, yo quisiera agradecer enormemente la posibilidad de esta presentación en la 34 Feria Nacional del Libro de la UAP, y al mismo tiempo, de manera muy particular, a la doctora María Lourdes Herrera Feria y al doctor Jaime Meneses, que verdaderamente nos han halagado y uno se ha sentido muy halagado con los comentarios que realizaron sobre nuestro trabajo. Yo quisiera empezar a plantear muy brevemente, decir de que esto es resultado de una convergencia entre dos académicos, aparte de la amistad, que provienen de dos áreas diferentes, uno de la historia, el otro de la medicina y de la fisiología, en donde comenzamos a platicar sobre el problema de las enfermedades que habían afectado en el pasado, y con el paso del tiempo recalamos concretamente en la problemática de la influenza, y que estuvimos de alguna manera relacionados con la última gran pandemia, la del año 2009, que lógicamente dejó y volvió a tomar y a hacer realidad los estudios de las epidemias del pasado. No solamente nosotros tenemos y reconocemos la existencia de la pandemia de 1918, que fue la peor o la más agresiva de todas, sino que tenemos la de 1890, H2N2, la gripe rusa de 1890, la de 1918, que es la que nosotros estuvimos estudiando, la gripe asiática de 1957-58, que fue una pandemia H2N3, y la de 1968-1969, la conocida como gripe de Hong Kong. Es decir, todas ellas verdaderamente fueron dejando huellas a lo largo del tiempo. Y la influenza es una de las enfermedades más claras y al mismo tiempo más difíciles de poder detectar, porque se confunde con otras enfermedades de carácter pulmonar, en donde muchas veces son registrados los difuntos no como enfermos o que murieron de influenza, sino que murieron de complicaciones bacterianas como bronconeumonías, neumonías, y que lógicamente aceleraron todo este proceso. Pero bueno, más allá de eso, la idea justamente lleva ya varios años en donde el doctor Eguíbar y un servidor estuvimos conversando y platicando, y debemos agradecer también a las historiadoras, a las archivistas que están en el Archivo General Municipal del Estado de Puebla, quienes nos dieron todas las facilidades e incursionamos
con los libros del Panteón Municipal. Los libros del Panteón Municipal es la única ciudad de toda la República que tiene registros continuos de todos los entierros, con copia, lógicamente, del registro civil, y en el caso de Puebla están concentrados en estos libros del Panteón Municipal los difuntos desde 1881 hasta el día de hoy, Y en el archivo se concentran hasta 1985. Es decir, están los del Panteón Municipal, los del Panteón Francés, los del Panteón La Piedad, que primero fue un panteón privado y posteriormente municipal, y el Panteón de San Baltasar. No se pretende tener una información exhaustiva, es decir, precisa, porque resulta muy difícil en la medida en que muchos de los difuntos fueron registrados con otro tipo de enfermedades. Puede haber sido tuberculosis o algún otro tipo de enfermedad de carácter pulmonar. Pero sí nos llamó justo la atención de que la Primera Guerra, por un lado, y la influenza, la pandemia de influenza de 1918, por otro lado, marcaron un corte. Es decir, entre 1918, cuando termina la Gran Guerra, y la pandemia de influenza, nos estarían marcando un corte cronológico de que en ese año, justamente pasando la influenza, comenzaría el siglo XX. Y fue cuando nos preguntamos si en estos momentos no nos encontramos también con una situación muy similar, una situación muy similar. Es decir, en 1915-16 tuvimos la epidemia de tifo, que fue terrible, que casi con 5% de defunciones, y en 1918 estamos hablando de 2% del total de la población que muere de influenza. Y que estaría justamente México entrando al siglo XX una vez que ya había terminado la Guerra Civil, es decir, la Revolución Mexicana, y en donde la influenza estaría marcando también, como a nivel internacional, un parteaguas. Por eso nos preguntamos si el día de hoy es muy difícil dar una respuesta, no nos encontraríamos en una situación similar. Es decir, que la pandemia de SARS-CoV-2 que hoy nos afecta y que es mucho más larga que las anteriores, llevamos ya año y medio y podemos pensar que vamos a estar unos meses más todavía sufriendo con las distintas variables y las distintas cepas, no nos marcaría también un cambio y un parteaguas diciendo estamos entrando al siglo XXI. Hay que incorporar otros elementos en juego, pero me gustaría invitarlos a que lean el texto. Es un texto corto, es un texto para un libro, tiene 170 páginas, es de lectura, como decía la doctora Herrera, es de lectura ágil. Pusimos las notas al final de cada capítulo con la finalidad de que se pueda leer con las notas o se pueda leer sin las notas para agilizar justamente la lectura. Bueno, no quiero extenderme más porque tenemos un problema de tiempo. Les agradezco muchísimo y especialmente al maestro Hugo Vargas por las facilidades que nos ha dado para poder hacer la presentación el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Cuenya. Por favor, José Ramón, adelante. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer que hayan aceptado hacer la semblanza del libro del doctor Cuenya y su servidor, a nuestros colegas y amigos, la doctora Lourdes Herrera y el doctor Jaime Meneses. Hay que aclarar que Jaime es fisiólogo, yo diría el único fisiólogo clínico que coja esa área en medicina. Él practicaba la medicina como un médico internista de los mejores de la ciudad, pero enseñaba fisiología con una orientación clínica y muchas veces discutimos esto, cuál era la mejor manera de enseñar la fisiología, cosa que pues creo que ahora con esta pandemia él tiene la razón. Hay que poner énfasis en la clínica y en la medicina sindromática, se llama en los viejos textos. El doctor Cuenya es una persona muy correcta, así que dijo solo la amistad, que desde luego yo aprecio mucho la amistad que él me ha tenido. Lo que no dice es que empezó en viajes a la Ciudad de México
en el metro. Ahí eran las discusiones más ricas. En el camión, a veces en el camión, aunque salíamos de madrugada, coincidíamos varias veces que él iba a hacer su doctorado y yo también, yo al Cinvestav, él iba a las bibliotecas y ahí empezamos a platicar y me empezó a fascinar la visión que tiene un historiador de la medicina, que agrega elementos de la sociedad, de la vida, de lo que ahora diríamos la infraestructura urbana, ¿verdad? El drenaje, el agua potable, etcétera. Y yo me quedaba muy, muy sorprendido de su visión. Luego tuvo la enorme gentileza de regalarme su tesis de doctorado, que leí con mucho gusto, acerca del tifo en Puebla, de una de las epidemias de tifo. Y bueno, ahí siguió la amistad. Luego yo asistía cuando era secretario general los viernes de finales de cada mes. Había un seminario de historia de la medicina en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y ahí volvíamos a confluir él y yo, pero conocí mucho del mundo de la historia de la medicina, de los académicos mexicanos que se dedicaban a eso. Y no tengo nada más que agradecerles a todos ellos, pero en particular a Miguel Ángel, que me hayan permitido como un advenedizo confluir y aprender y abrevar de la manera de que ellos ven a la medicina. Lo resumió muy bien Jaime. Nos enseñan a curar y no a prevenir. Y nos lo dicen, ¿no? Pero todas estas materias, epidemiología, medicina social, pues son de relleno. A mí me tocó todavía la época del materialismo dialéctico en la universidad. Entonces, el primer semestre nos llevaban a vacunar ahí, a corretear niños. Siempre tuve una actividad social y eso genera una conciencia de la problemática. Y creo que me ha ayudado mucho porque yo me recuerdo muy bien en 2009, si Jaime enfrentó en el IMSS las resistencias que tiene el sector salud a aceptar las evidencias porque van en contra de sus percepciones. Sí, me apuro, Hugo. Pues en la UAP, esa epidemia, que duró muy poquito, permitió que se hiciera el Centro de Detección Biomolecular, sin el cual el día de hoy no podríamos estarlo enfrentando. Por cierto, en aquel tiempo generosamente, o sea, puso dinero la universidad, el gobierno del estado, y fue muy fácil sacárselo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo cual el día de hoy sería absolutamente imposible que una universidad pueda hacer una facilidad de este tipo. Y todo resultó porque el rector de aquel entonces dijo, bueno, ¿y qué se necesita para diagnosticar? Una máquina de PCR, ¿no? Y le sonaba como a una rocola de discos viejos. No entendían, entonces ya se les explicó qué era esto, que ahora todo el mundo habla de PCR, no saben qué es, pero me fui a hacer un PCR. Mi PCR salió negativo, entonces está bien, es como el antígeno prostático ya. Lo cual es muy bien. Entonces, creo que las universidades, como siempre, estamos en la frontera. Y ahora, no voy a ahondar en lo que dijo Jaime, pero él es el que nos coordina con las solicitudes de ingreso diario a la universidad en esta pandemia de COVID, aparte de que ha hecho un trabajo excelso de primerísima calidad. Pues nos ha también hecho mucho pensar, ponernos a leer. Ese grupo se ha compactado, nos mandamos cosas de otros países, en fin, vuelve a pasar lo que pasa en una universidad, se juntan un grupo de colegas con distintas visiones y en el caso de Miguel y yo, pues sacamos este libro que esperemos que, como dijo Jaime, es pertinente desde la portada. Te podría decir, la pensamos, claro, Miguel y yo, No, fue casualidad que saliera ahora. Sí habíamos pensado en lo del cubrebocas, porque Miguel siempre había dicho
qué increíble que sigamos resolviendo las pandemias aislándonos, poniéndonos cubrebocas y lavándonos las manos, como se hacía desde prácticamente la Edad Media. Ahora tenemos las vacunas que dijo correctamente Jaime. Es una lástima que México todavía las dosis completas seamos un 28% y que por una decisión política no se esté vacunando a los jóvenes, y dos, sigamos debatiendo sobre el uso del cubrebocas. Así que, pues yo creo que siempre que la política mete la cola en aspectos de sanidad, lo único que genera es una problemática mayor. Yo deseo que no se infecten muchísimos niños. El que nos digan que solo se muere el 0.1%, aquellos que lo mencionaron, ojalá y sean sus hijos, sus sobrinos, sus primos, y no mis hijos, mis sobrinos, mis primos, ni de los colegas que me acompañan el día de hoy. Lástima que el virus no va a hacer esa distinción, va a escoger a los más débiles, a los más susceptibles para poderlo infectar. Ellos están mejor adaptados porque empezaron primero en esta pelota que gira alrededor del sol y en su propio eje, así que ellos saben cómo hacerlo, y mientras no vacunemos a un número suficiente de personas, pues seguirá transmitiéndose el virus. Como decía Jaime, 2023, pero el coronavirus llegó para quedarse, va a ser parte de nosotros y tendremos que aprender a convivir con él. Ojalá y este texto les abra la mente a aquellos que lo lean, les sea de utilidad. Y por último, nada más agradecerle a Hugo Vargas toda su gestión, todos sus esfuerzos, todos los berrinches de Miguel y yo. Yo le decía, parir un libro creo que es peor que tener un hijo. Hay que... Quiero aprovechar, ya me están picando las costillas. Entonces, muchas gracias, Hugo. Comercial. Los libros que vamos a presentar, todos, los digitales, son 5, se van a conseguir dentro de pocos días en Gandhi, por electrónicos, ¿verdad? Por supuesto, Gandhi, Sótano, Google Books y Apple Books. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a los autores, muchísimas gracias a los invitados. Gracias por todo. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, Hugo. Gracias. Lourdes, gracias, doctor Meneses. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Bye.